escuchan? Sí, sí se escucha, un poquito lejos, pero sí se escucha. Buenos días. Buenos días, ya casi vamos a iniciar. Les pido a todos que por favor silencien sus micrófonos. Lo haremos también aquí desde la sala. Muy bien, pues si todos nos escuchan, les reitero a todos los buenos días, a todos los que se han conectado para participar en nuestros webinars Druida. Mi nombre es Yeleni, soy profesora en la Universidad de las Ciencias Informáticas, donde además coordino el proyecto Druida. Es un proyecto de cooperación internacional que es coordinado por la Universidad de las Ciencias Informáticas con la participación de la Universidad Tecnológica de La Habana, la CUJAE, la Universidad Agraria de La Habana, nuestro Ministerio de Educación Superior, el Parque Científico Tecnológico de La Habana, la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, que es precisamente la agencia que financia este proyecto a través del Fondo EDUCA, que es un fondo que tiene como objetivo general reducir la brecha digital en la educación en los países socios. El proyecto Druida busca incrementar la capacidad institucional en la educación superior en Cuba para transitar hacia la transformación digital. Y en esta búsqueda hemos considerado que siempre serán cruciales las actividades formativas en red para el fortalecimiento de las competencias digitales de los docentes, las competencias digitales ciudadanas que permiten a nuestras instituciones precisamente avanzar desde la digitalización hacia la transformación y más allá hacia la madurez digital. Especialmente este ciclo de webinars cierra la primera edición de nuestra Escuela Druida, Escuela de Competencias Digitales y Transformación Digital, que ha tenido como propósito fundamental la promoción de la cultura digital a partir del desarrollo de habilidades y competencias digitales que incentiven tanto la apropiación de la tecnología como su uso innovador, ético, seguro y responsable. Hoy tenemos una mañana de lujo y de hermandad porque nos acompañarán dos colegas mexicanos. Así que estamos muy contentos y doy la más cordial de las bienvenidas a la profesora María Luisa Zorrilla Abascal, quien es profesora, investigadora del Instituto de Ciencias de la Educación y directora de formación multimodal en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bienvenida, María Luisa, y muchas gracias por acceder a acompañarnos en esta serie de webinars. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y sin más preámbulos, le doy la palabra. Muchas gracias, Yeleni, y bueno, agradezco mucho al proyecto Druida la invitación y que acepté con mucho gusto. Entonces, bueno, pues primero que nada voy a compartir el flyer de esta sesión porque me interesa explicarles un poco por qué el nombre de la sesión. Entonces, como ustedes pueden ver en el título, dice que esta sesión se denomina Experiencias Institucionales e Interinstitucionales en México en torno a contenido y cultura digital.
Entonces, este nombre un poco largo y tal vez también un poco críptico es porque precisamente platicando con Yeleni, ella se interesaba en que yo compartiera 2 proyectos en los que he participado, en los que participo de forma muy cercana. Uno de ellos es un proyecto interinstitucional que tiene que ver con contenidos digitales, que es el primer proyecto que les voy a presentar. Y el otro es un proyecto institucional que tiene que ver con cultura digital, que es el segundo proyecto que les voy a presentar. Entonces, ahorita voy a compartir la presentación de la primera parte de esta charla, que es precisamente este proyecto interinstitucional. Y este proyecto interinstitucional, pues, tuvo como resultado un libro. Y ese libro es precisamente el libro cuya portada se ve aquí en la presentación, que es la Guía de Indicadores de Calidad para Recursos Educativos Digitales, o que mejor conocida como GIGRED. Este proyecto es interinstitucional porque nace en un grupo de trabajo. Bueno, les cuento un poquito el antecedente rápidamente. Hace algún tiempo, cuando iniciaba el gobierno actual, el gobierno que está por terminar de Andrés Manuel López Obrador, se generó un documento por parte del gobierno y también con la participación de diferentes entidades que se denominó la Agenda Digital Educativa. Y en torno a la agenda digital educativa se formaron varios grupos de trabajo, entre ellos un grupo dedicado a los recursos educativos digitales y un subgrupo que estaba dedicado exclusivamente a trabajar en calidad de recursos educativos digitales. Es un grupo que a mí me tocó coordinar y es interinstitucional porque en estos grupos participamos personas de diferentes instituciones de educación superior. Este esfuerzo fue convocado por una asociación en México, que es la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y entonces, bueno, todos los que participábamos en el grupo proveníamos de diferentes instituciones de educación superior y teníamos experiencia en la producción de recursos educativos digitales. Entonces, esta obra fue coordinada por 3 personas que aparecen en esta lámina, que es Silvia Catalina Farías. Ella es del Tecnológico de Monterrey, es una institución en México que seguramente ustedes también conocen porque pues tiene un prestigio internacional. Y también coordinó Claudia Marina Vicario, ella es de otra institución muy importante que es el Instituto Politécnico Nacional, y bueno, su servidora, que estoy en la Autónoma del Estado de Morelos. Pero no solo participamos las 3, aquí está la lista de autores y de autoras, la lista completa de las personas que participamos en la creación de esta guía. Entonces, como pueden ustedes ver, pues tuvimos gente de varias universidades tecnológicas, de la UNAM, como les decía, del Tecnológico de Monterrey, de la Autónoma del Estado de Hidalgo, en fin, aquí está la lista completa de todas las personas que participamos. Entonces, es como mencionaba Yelena al principio, bueno, pues esta importancia de trabajar en red y de poner el expertise de diferentes personas al servicio, en este caso, de un proyecto compartido, que era generar precisamente esta guía de indicadores de calidad para recursos educativos digitales. Entonces, bueno, ¿cómo fue que surge esto? Bueno, ya existen algunas guías de calidad para recursos educativos, pero ¿por qué quisimos generar una nueva? Porque pensábamos que hacía falta un enfoque multidisciplinario. Varias de las guías que revisamos tienen un enfoque como muy desde el diseño instruccional, muy desde lo educativo, pero pensamos que también se requería la mirada de los diseñadores gráficos, de los diseñadores web, de los diseñadores audiovisuales, de diferentes productores de contenido, ¿no? Entonces, esa fue nuestra primera inquietud. También entendimos que, bueno, hay una pluralidad de creadores y de usuarios de recursos educativos digitales y que todos ellos, tanto los creadores como los usuarios, necesitaban esta guía, y también pensamos que pueden ser desde grandes creadores como equipos de producción de recursos educativos, pero también pueden ser creadores individuales como un profesor que quiere generar un recurso. Y también los usuarios necesitan esta guía porque a veces
no es que vayamos a crear un recurso, pero queremos usar un recurso que encontramos en la red y queremos ver hasta qué punto ese recurso es viable que lo usemos. Entonces, aquí puede ser un profesor, por ejemplo, que quiere seleccionar el mejor recurso para trabajar con sus estudiantes. Entonces, la guía está pensada para ser usada tanto por creadores como por usuarios. Y también decimos que es un instrumento a la medida para cada necesidad, porque la guía es, digamos, escalable de acuerdo a la magnitud del recurso educativo y a sus características. Es decir, podemos aplicar en la evaluación de un recurso solo un número limitado de indicadores porque ese recurso requiere solo esos indicadores. Entonces es escalable y la podemos ajustar a la medida de la necesidad que tenemos al evaluar el recurso y del tipo de recurso que estamos evaluando. Y lo último, bueno, pues es que nos centramos en lo que llamamos los componentes elementales de los recursos educativos digitales. Ahorita voy a explicar un poquito más a qué me refiero con estos componentes elementales. Entonces, para cada tipo de recurso educativo, trabajando en esto, identificamos que había 2 dimensiones de indicadores de calidad. Por un lado está lo que denominamos la calidad técnica, es decir, la calidad de acuerdo a su formato. Si es una imagen, pues que esa imagen sea nítida, que tenga un brillo, un contraste adecuado, diferentes características que solo tienen que ver con la imagen. Pero si es un audio, pues entonces vamos a buscar otras características en que ese audio, el sonido sea nítido. Entonces tenemos nitidez como característica en ambas, pero la nitidez en la imagen es diferente a la nitidez en el audio, ¿no? Y vamos a buscar otras cosas en el audio, por ejemplo, si hay locución, pues que esa locución, desde que sea clara, desde que tenga los énfasis adecuados, que articule correctamente, y una serie de características, ¿no? Y así, dependiendo de la naturaleza de cada recurso educativo digital, la calidad técnica tiene que ver con que esté adecuadamente producido ese recurso. Entonces, esa es la primera dimensión de indicadores. Pero la segunda y muy importante, pues tiene que ver con que precisamente es un recurso educativo. Entonces, ¿cuáles son los rasgos de calidad para que consideremos que efectivamente es un recurso educativo que cumple con esa función, con esa vocación que tiene de carácter formativo? Entonces, esos rasgos de calidad como recurso educativo, pues es lo que desearíamos que tuviera sin importar su formato por tratarse de un recurso educativo. Ahora, estos indicadores decimos que son verticales y horizontales porque hay rasgos técnicos que son compartidos por diferentes tipos de recursos, ahorita lo vamos a ver, pero también vamos a ver que los descriptores de la dimensión educativa, esos a diferencia de los técnicos, son comunes a todos los recursos educativos digitales independientemente de su formato. Y ahorita vamos a ver esto con un poco más de detalle. Entonces, la forma en cómo está integrado este libro, porque es una publicación digital, es en 5 grandes apartados, en donde el primer apartado está dedicado a las instrucciones para usar la guía. En el segundo tenemos los tipos de recursos educativos digitales que tomamos, digamos, como la tipología básica y su descripción. Después tenemos todo un apartado dedicado a los descriptores y a los indicadores de calidad en la dimensión técnica. Después, descriptores e indicadores en la dimensión educativa. Y por último, ejemplos de recursos educativos digitales de acuerdo a su tipología. Entonces, voy a comentar brevemente cada uno de estos apartados. Entonces, esta primera sección de instrucciones para usar la guía lo que hace es precisamente indicar cómo se aplican estos indicadores, cómo podemos usarlos para evaluar cualquier recurso pequeño o grande, y cualquier persona puede seguir estas instrucciones para aplicarlas a la evaluación de un recurso en particular. Ahora, en la forma actual de la publicación que tenemos, pues este proceso es hasta cierto punto manual, ¿no? Porque vamos sumando los puntajes de los descriptores e indicadores que seleccionamos para evaluar el recurso, sumamos puntajes y hacemos ciertas operaciones para balancear lo que es la dimensión técnica y la dimensión educativa. Pero es nuestro interés, digo nuestro porque sigo colaborando en los grupos que trabajamos esto,
es el interés que esa parte, esa primera parte de la guía, la queremos desarrollar como una aplicación interactiva automatizada en línea. Es decir, que podamos entrar a un portal en línea en donde podamos decir, quiero evaluar un recurso educativo, seleccionamos los descriptores que queremos usar para el recurso, hacemos la evaluación, les vamos dando puntaje y este interactivo nos da el cálculo rápidamente. Eso es en lo que estamos trabajando, que ya empezamos a trabajar. Una primera fase es que estamos piloteando la guía, el instrumento que ya tenemos a partir de un Excel, digamos, configurado para hacer estas operaciones de forma automática, y si esto resulta como esperamos, pues ya pasaríamos a una fase de desarrollo más, digamos, más elaborada de la herramienta. Entonces, pero bueno, aunque no tengamos esto ya sistematizado o automatizado, la guía de todas maneras se puede usar con las instrucciones que están en este primer apartado. En el segundo apartado tenemos precisamente los tipos de recurso educativo digital. Hace un momento yo decía que nos quedamos con los componentes elementales, y a lo que me refería es precisamente que puede haber muchos tipos de recursos educativos digitales, ¿no? La tipología, digamos, ampliada puede ser infinita, porque podemos tener un curso grande, chiquito, un MOOC, un NUC, un SPOC, hay N,000 formatos, ¿no? Entonces, tratar de cubrirlos todos era muy complicado. Entonces dijimos, bueno, al final hay unas piezas que son como las que usamos para ensamblar cualquier recurso educativo, sea grande o pequeño. Y esas piezas básicas son las que tomamos como recursos elementales, ¿no? Que son texto, imagen, audio, audiovisual y o multimedia y un interactivo. Entonces, creemos que con estos elementos integramos casi cualquier recurso educativo, hasta un curso completo. Entonces, si queremos evaluar un recurso educativo más complejo, pues tal vez esté compuesto por estas partes y podamos evaluar sus partes de forma independiente. Entonces, esta tipología es como la básica, como las piezas fundantes de un recurso educativo digital. Entonces, por eso elegimos esos 5 tipos como la base para armar toda la guía. Y después, bueno, pues trabajamos en los descriptores y los indicadores de calidad de la dimensión técnica. En esta dimensión identificamos 23 descriptores. Cada descriptor, ahorita les voy a mostrar, tiene sus propios indicadores. En total, esta dimensión tiene 69 indicadores. Sí, como les decía, algunos de estos son comunes a varios. Aquí les tengo un ejemplo muy sencillo de lo que sería un descriptor, para que vean cómo está armado cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un descriptor que se denomina brillo, ¿no? Y este descriptor brillo, aquí abajo dice a qué recursos educativos aplica. Se puede usar para evaluar una imagen, un producto audiovisual o multimedia, o un interactivo que tenga imágenes, ya sea fijas o en movimiento. Entonces, ¿qué caracteriza al brillo? Que son sus indicadores de calidad. Es la fidelidad de los colores y los detalles visibles tanto en zonas claras como oscuras. Es decir, en una imagen fija o en movimiento, el que yo pueda ver con fidelidad los colores y que yo pueda distinguir tanto lo que está en zonas claras como oscuras de esa imagen, eso me da la pauta para determinar si el brillo de la imagen es adecuado. Aquí tenemos una descripción un poquito más detallada de qué es el brillo y algunos fallos a evitar. ¿Qué pasa si el brillo es excesivo o si el brillo es insuficiente? Entonces, esto es el descriptor con sus 2 indicadores. Entonces, si yo estoy evaluando una imagen, el brillo en una imagen, yo aquí en el indicador voy a asignar 2 si está bien, 1 si cumple parcialmente y 0 si no cumple. Y así es como podría yo evaluar n número de descriptores en un recurso educativo. Los descriptores de la dimensión técnica, como les decía, son bastantes, entonces no caben, para efectos de PowerPoint en una sola lámina, entonces dividí la tabla en varias. Entonces aquí ustedes pueden ver de manera general cuáles son. Por ejemplo, tenemos legibilidad tipográfica, lingüística, diseño gráfico, diseño audiovisual. Y aquí ustedes pueden ver cada uno de estos descriptores a qué tipo de recurso aplica. Y como pueden ver, hay algunos que aplican a casi todos, ¿no?
menos audio, por ejemplo, porque casi todos los demás, texto, imagen, audiovisual e interactivo, pueden tener dimensiones visuales, entonces, o textuales, por eso les aplica legibilidad o diseño, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos otro tipo de descriptores como duración. La duración, por ejemplo, no aplica en texto ni imagen, pero sí en audio, en audiovisual y en interactivo. La composición, la nitidez que aplica en todos, por lo que decíamos hace un momento, la nitidez puede estar presente tanto en la imagen como en el audio. El color, el contraste, el brillo, que son características más visuales. Pero también tenemos, por ejemplo, la locución o la música, efectos sonoros, aquí vamos viendo en la parte derecha de la tabla a qué tipo de recurso aplica cada uno de estos descriptores. Y cada descriptor, aquí tenemos, por ejemplo, la última parte de la tabla, en donde aplican absolutamente a todos y tiene que ver con características técnicas y funcionales, como la interactividad o el tiempo de interacción con el usuario, el formato en el que está el archivo, los pesos, los sistemas con los cuales se conecta, la accesibilidad, derechos de autor. Todos estos son comunes a cualquier tipo de recurso educativo digital. Y cada uno de estos descriptores, como explicaba yo hace un momento en el ejemplo de brillo, tiene sus propios indicadores. Hay algunos descriptores que tienen pocos indicadores, como el de brillo que les mostré. Hay descriptores más complejos que tienen más indicadores. Entonces, esa fue la dimensión técnica, es decir, cómo está producido el recurso en términos técnicos. Pero como les decía hace un momento, también nos interesaba, obviamente, al ser recursos educativos digitales y no solo recursos digitales, queríamos ver esta parte educativa. Y entonces aquí se conformó por 12 descriptores y cada descriptor nos dice a qué componente aplica del recurso, porque vemos que los recursos educativos digitales tienen contenido, digamos, informativo que tiene que ver con su, digamos, propósito educativo disciplinar, pero muchos recursos educativos también tienen actividades incorporadas dentro del recurso, como cuando tenemos un curso, por ejemplo, y tienen otros contenidos que llamamos complementos, que a veces pueden ser extratextuales, es decir, que están fuera del recurso educativo digital, pero que lo acompañan. Ahorita vamos a ver algún ejemplo de esto. Entonces, aquí, igual que en la dimensión técnica, cada descriptor tiene sus indicadores. Aquí estos 12 descriptores en total tienen 63 indicadores. Entonces, como pueden ver, está más o menos balanceada. Veíamos que en la parte técnica tenemos 69 indicadores, aquí tenemos 63. Entonces, es similar el peso que tienen las dos dimensiones. Idealmente, pues todos o la mayoría de estos descriptores deberían estar presentes en un recurso educativo digital. Aquí voy a poner el ejemplo de un descriptor de la dimensión educativa, que serían las instrucciones. Las instrucciones, ¿a qué tipo de componente aplicarían? Pues a una actividad. Si nuestro recurso educativo digital tiene una actividad, deberíamos revisar si las instrucciones cuentan con estos indicadores de calidad. Y entonces, como pueden ver, ¿qué indicadores de calidad están presentes para unas instrucciones? Bueno, pues que detallen en un orden lógico los pasos a seguir para realizar esa actividad, que tengan reglas o condiciones para cumplir por parte de la persona usuaria, que estas instrucciones sean suficientes, o sea, que abarquen todos los aspectos que la persona necesita para realizar la actividad sin problema, que estén expresadas de forma clara, sencilla, y que la persona usuaria pueda regresar a estas instrucciones si lo requiere. Esos serían los indicadores de calidad para este descriptor que se denomina instrucciones. Y de igual manera, pues nosotros podemos ir puntuando cada uno de estos indicadores conforme a la instrucción de la actividad que estamos evaluando. Aquí, como son menos descriptores en esta dimensión, sí se pueden ver todos en una tabla. Entonces, como pueden ver, aquí del lado izquierdo están todos los indicadores de calidad, los descriptores, perdón, de esta dimensión. Tenemos objetivo, instrucciones, motivación, reusabilidad, fuentes, metadatos, etcétera. Y aquí vemos si los aplicamos a contenido, a actividad o a complemento. Y en esta parte de complemento, como ustedes pueden ver, hay
complementos embebidos, extratextuales o contextuales. Y esto significa que son elementos que acompañan al recurso educativo y que pueden estar embebidos, es decir, sí forman parte del objeto educativo, como pueden ser, aquí vemos, por ejemplo, los metadatos o las fuentes que se usaron para crear el recurso educativo, que estén citadas, pero también pueden ser extratextuales, es decir, pueden estar fuera del recurso educativo, que es cuando tenemos, por ejemplo, un video en YouTube, que en la descripción del video incluye información adicional, eso sería extratextual, no está embebido en el video, pero acompaña al video. Entonces podríamos tener en la descripción de ese video tal vez el público meta o tal vez un objetivo o tal vez información adicional. Y la parte contextual es información que nos ayuda a usar ese recurso en determinadas situaciones. Hay recursos, sobre todo, por ejemplo, me he encontrado con recursos de UNESCO que tienen material imprimible para el profesor o para padre, madre de familia, o material imprimible con ideas de cómo usar ese recurso en determinadas situaciones. Esto también me tocó mucho verlo cuando yo hace años, cuando hice mi tesis doctoral, la hice en torno a los recursos educativos de la BBC en Inglaterra, y muchos de los recursos de la BBC en línea tenían este tipo de contenido, este tipo de complemento contextual que era destinado a profesores. Entonces, ese material no lo veían los estudiantes, usuarios del recurso educativo digital, pero sí lo veía el profesor porque le ofrecía materiales, información y contexto para usar ese recurso de determinadas formas. Entonces, estos complementos, como pueden ver, pueden formar parte del propio recurso o pueden estar fuera del recurso, pero acompañarlo. Y esto, al menos a mí me pareció una muy buena noticia, que puedan ser extratextuales o contextuales, porque eso significa que un recurso educativo que tenemos ya producido, ya terminado, le podemos agregar valor sin tener que modificar el recurso, es decir, lo podemos acompañar con complementos extratextuales o contextuales y añadirle valor a ese recurso sin tener que modificarlo. Entonces, bueno, como les decía, y una vez que termina el apartado de todos los descriptores con sus indicadores de la parte educativa, de las características educativas del recurso, tenemos un último apartado en el libro que son ejemplos de recursos educativos digitales, porque cada uno de los tipos tiene, digamos, muchos subtipos, ¿no? Y entonces, pues, pensamos que más que hacer una taxonomía completa, que nunca iba a estar completa porque siempre van surgiendo nuevos recursos, más que una taxonomía teníamos que dar como un catálogo de ejemplos, un poco para las personas que dijeran, bueno, ¿y a qué se refieren con como qué podría ser un recurso audiovisual? Entonces tenemos muchos ejemplos de recursos audiovisuales de diferentes tipos, y así, como qué podría ser un recurso en audio, como qué podría ser un recurso en imagen, etcétera. Y entonces tenemos una variedad de ejemplos que se pueden consultar al final. Todos estos ejemplos están disponibles en línea, o al menos lo estaban en la fecha que publicamos esta guía. Ahora, si ustedes están interesados en consultar esta guía, aquí está el vínculo. De todas maneras, si tuvieran cualquier problema en descargarla, yo le voy a dejar el vínculo a Yeleni. Es totalmente gratuita, es un contenido abierto. Y bueno, pues fue financiado en su producción tanto por Anuyes como por MetaRed, y está a disposición pues de todas las personas que hablamos español y que queramos usar esta guía para cualquier fin. Como les digo, está pensada tanto para productores como para usuarios de recursos educativos digitales, y cualquiera que quiera evaluar un recurso educativo digital puede recurrir a esta guía. Entonces, esta sería, digamos, la primera parte de mi presentación, que tenía que ver con este proyecto interinstitucional que fue crear la Guía de Recursos Educativos Digitales, cómo la creamos personas que producimos recursos educativos digitales, que usamos recursos educativos digitales, y la generamos
pensando en usuarios reales, similares a nosotros, cercanos a nuestras inquietudes y a nuestros intereses. Entonces, pues no sé, Yeleni, ¿quieres que tengamos aquí algunas preguntas o algo? O presento la segunda parte, que es el proyecto institucional de cultura digital. Y al final las preguntas, tú dime cómo prefieres que lo hagamos. Me parece que podemos compartir ahora algunas preguntas. Si las tienen, las pueden enviar por el chat o hacerlas directamente. Pueden realmente la guía tiene mucho valor. Es destacable, primero, esa concepción en dimensiones de indicadores técnicos y educativos, la tipología de los recursos con el enfoque hacia los componentes. A mí me resultaba muy, provechosa. También la descripción de los complementos embebidos, extratextuales, contextuales y el valor que eso precisamente daba a los recursos, los descriptores, indicadores de calidad y por último los ejemplos. Quisiera que nos contaras un poco de del piloto, de los resultados que han tenido, la retroalimentación que han tenido en la aplicación de la guía, porque la puntuación que hay que darle a cada uno de los descriptores, la forma en que se hace, me parece bien que el trabajo futuro esté enfocado en esa área. Y otra posible área también de interés pudiera ser el reconocimiento automático del tipo de recurso, que en función de reconocer automáticamente el recurso, si es una imagen, pues ya automáticamente sepamos que para ese tipo de recurso podemos o debemos evaluar tales descriptores, por lo menos los técnicos, que pudieran depender del reconocimiento automático. Pero básicamente me gustaría que nos comentaras sobre la experiencia en la aplicación de la guía. Gracias. Sí, mira, pues te comento que esta aplicación de este pilotaje, digamos, a partir del uso de un Excel, apenas está en proceso, o sea, todavía no hemos procesado los resultados, no sé cuáles son los resultados todavía, pero les puedo platicar un experimento, digamos, cuando estábamos generando la guía que hicimos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, porque precisamente en ese momento, ahorita que les comparta el segundo proyecto, van a ver que produjimos una materia que se llama, una asignatura que se llama Creación de Contenidos Digitales. Esta asignatura forma parte de un proyecto que son las unidades de aprendizaje transversales multimodales y forma parte del grupo de competencias digitales. Entonces, esa asignatura de creación de contenidos digitales requiere que los estudiantes vayan generando diferentes tipos de contenidos a lo largo del semestre. Y entonces queríamos que hubiera dos tipos de evaluación, ¿no? Una, la evaluación que hace el profesor, digamos, de que el alumno cumplió con la actividad de acuerdo a las instrucciones, pero también queríamos que el propio estudiante evaluara la calidad de ese recurso digital que estaba produciendo para la materia. Y entonces ahí fue donde retomamos la guía de indicadores de calidad. Obviamente la adaptamos a nuestras necesidades y por eso les digo que es totalmente escalable y adaptable para lo que la quieran usar. En este caso nosotros la queríamos usar para que los propios estudiantes autoevaluaran los recursos que estaban generando. Entonces tomamos algunos de los descriptores, algunos de los indicadores para hacer unas rúbricas y en el caso de esta materia de creación de contenidos digitales nos funcionó muy bien para que los estudiantes se autoevaluaran sus productos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un trabajo ahora sí que en proceso, está en vivo, en movimiento, y bueno, pues espero que en este año podamos completar ese pilotaje. Entiendo, lo está coordinando Marina Vicario del Instituto Nacional Politécnico. Entiendo que invitó a personas productoras de recursos educativos en diferentes países, porque como yo mencionaba, esto tiene el apoyo de Metared y la idea es pues que sea una guía para todos los que hablamos español, ¿no? Entonces, se está piloteando en diferentes países,
con equipos de producción. Y bueno, pues ojalá que este mismo año ya tengamos un resultado para pasar a la fase precisamente de la automatización, ¿no? Ahora, como tú dices, bueno, pues actualmente ya con herramientas de inteligencia artificial, pues se pueden hacer más cosas como esto que decías tú del reconocimiento automático del tipo de recurso, cosas así, que bueno, habría que ver hasta qué punto es viable en términos financieros y también de consumo de recursos en términos, digamos, informáticos, ¿no? Pero bueno, la idea es que sí, que la guía adquiera un carácter lo más amigable posible para el usuario, porque ahorita pues sí es una guía que requiere nosotros decimos en México, una talacha, una tarea como un poco más laboriosa para aplicarla pues de forma manual, ¿no? Muchísimas gracias. Para mí realmente tiene mucho valor. ¿Alguien había solicitado la palabra para hacer una pregunta? Carlos, hay dos preguntas, tenemos dos preguntas. Bueno, que cómo podemos acceder a la guía, pues ya hemos compartido el vínculo para que puedan acceder directamente a la guía. Y Indira también preguntaba por la retroalimentación, que es de lo que María Luisa casualmente ha hablado ahora mismo. ¿Alguien más? Y también Pedro Luis Collazo pregunta si se puede usar en otros grados educativos. Sí, definitivamente. Nosotros, digo, todos las que lo generamos pertenecemos a educación superior. En muchas de nuestras universidades hay media superior, pero hicimos la guía pensando que la puede usar cualquier grado, cualquier nivel educativo. Está pensada para evaluar recursos educativos desde digamos, preescolar hasta posgrado. Esa es otra de sus ventajas que yo les decía, es escalable en términos de que pueden evaluar algo chiquito, grandote, pero también de cualquier grado educativo, porque dependiendo de lo que están evaluando, ustedes ya determinan qué descriptores le aplican al recurso de acuerdo a sus características y cuáles no vendrían al caso, dependiendo del recurso que queremos evaluar. Entonces, sí, para cualquier recurso sirve. Y aquí dice que si se puede aplicar para la preparación de los docentes que imparten clases y no son informáticos. Sí, también la guía no está pensada para informáticos ni para personas técnicas. La guía está pensada para cualquiera que produce o usa recursos educativos, sea o no sea especialista en el área. Entonces, podríamos usarla, por ejemplo, para capacitar a los profesores para hacer una mejor curaduría de recursos educativos. Sabemos que muchos profesores buscan recursos educativos para usar en sus clases, pero pues a veces les faltan, digamos, elementos para evaluar la calidad de esos recursos. A mí me ha tocado ver que hay profesores que igual usan una presentación que se encontraron en SlideShare, por decir algo, pero probablemente esa presentación pues trae errores de origen, ¿no? Cosas o problemas de diseño gráfico, ¿no? Porque la compartió, pues cualquier persona que hizo esa presentación, ¿no? Entonces, en este sentido, el profesor que está buscando recursos educativos digitales, pues necesita hacer esta labor que llamamos curaduría de recursos educativos, que es pues desde evaluar el recurso y contextualizarlo en la propia práctica, ¿no? Entonces, vamos a pensar si estuviéramos dando un curso de curaduría a profesores para que busquen y encuentren los mejores recursos educativos para su materia, pues esta guía podría ser una herramienta de mucho valor, ¿no? Entonces, claro que sí puede servir perfectamente como un elemento para usos educativos. Aquí sí, nos pregunta que si tenemos algún estudio de casos de recursos educativos ya evaluados. No, como les decía, la guía apenas se presentó en diciembre del 2023, apenas se presentó en la Feria del Libro de Guadalajara, y ahorita pues ya está a disposición, digo, la gente la está usando ya ha tenido muchas descargas, pero no tenemos un estudio de cómo se está usando ya de forma, digamos, académica, sistemática. Y bueno, a mí me gustaría hacer ese estudio, pero ya a partir de tener un recurso en línea, ¿no? Porque eso facilitaría más. De otro modo, pues sería mucho más complicado hacer el estudio de cómo se está usando la guía, ¿no? Entonces, no tenemos todavía un estudio, es muy pronto, pero bueno, pues
están ustedes muy cordialmente invitados a usarla, y si tienen retroalimentación, si tienen inquietudes, una vez que usen la guía, pues no duden en ponerse en contacto, porque pues todo producto es perfectible. Y bueno, pues la guía puede tener su versión segunda, tercera, las que sean, ¿no? Porque además, como les decía, los recursos educativos digitales están en constante evolución, en constante mutación, más ahora con la inteligencia artificial. Entonces, pues lo que ahorita funciona, la guía con sus características, puede ser que en 1 o 2 años necesitemos quitarle o ponerle cosas, ¿no? Pues a los colegas que nos escuchan, realmente les recomiendo la guía. No solo sirve para docentes, pero es muy valiosa a la hora de presentar los tipos de recursos. Si queremos ver cuáles son los tipos de recursos, la guía nos sirve. Si estamos hablando de indicadores de calidad, la guía nos sirve. Si estamos hablando de descriptores con indicadores y realmente cómo darle un valor para evaluar el recurso, también la guía nos puede servir. Y al final contiene algunos ejemplos que también nos facilitan comprender la guía. Entonces, bueno, a todos los invito, como nos decía María Luisa, a utilizar la guía y a ser parte de la comunidad que pueda retroalimentar este trabajo. Entonces, si no tenemos más preguntas, pasamos a la segunda presentación. Muy bien, bueno, pues ahora les voy a compartir este otro proyecto que ya no es interinstitucional, es institucional. Este proyecto solo se está gestando en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y tiene que ver con cultura digital. Entonces, les voy a compartir este proyecto, lo hemos denominado DIGCOMP UAM, y ahorita les voy a contar un poquito en qué consiste este proyecto, que se generó en la dirección que tengo a mi cargo dentro de la universidad, que es la Dirección de Formación Multimodal, mejor conocida como EWAEM, que depende de la Secretaría Académica. Entonces, bueno, pues esto surge sobre todo de la inquietud de formar competencias digitales para la vida. Esta inquietud, bueno, se identifica o la identificamos más claramente a partir de la Agenda 2030, y aquí está un poco la línea, digamos, de lógica de todo esto, que contiene el objetivo 4, que tiene que ver con educación, pero en el objetivo 4, pues tenemos la meta 4.4, que tiene que ver con competencias para el empleo, de empleabilidad, del trabajo, el emprendimiento, y a su vez esta meta pues tiene el indicador de Digital Literacy Skills o de pues habilidades de alfabetismo digital. Y a partir de esto, pues también surgen marcos o referentes, en este caso 2 marcos que hemos seguido nosotros, que son los marcos europeos DIGCOMP y DIGCOMP EDU, ¿no? El marco DIGCOMP es el marco de competencias digitales para la ciudadanía, y el DIGCOMP EDU es el marco de competencias digitales para educadores. Y a partir de todo este caminito, pues llegamos al DIGCOMP UAM, que es para nuestra institución. Entonces, voy a un poco a desagregar estos componentes. Nosotros principalmente estamos utilizando 2 referentes, que son precisamente el DIGCOMP EDU, que es el marco de competencias digitales para educadores. ¿Por qué estamos usando Porque, bueno, por varias razones. Número 1, porque se ha generalizado como un referente en México y en América Latina. Hace poco precisamente se presentaron resultados de un instrumento de autoevaluación de DIGCOMP EDU que se aplica a profesores de instituciones de educación superior, que se aplicó en toda Iberoamérica. Hace poco se presentaron los resultados. Si les interesa, al final les puedo dar el vínculo de la publicación, pero este marco se ha venido impulsando en México desde la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y es interesante porque no solo, aunque su nombre es DIGCOMP, el EDU implica otras competencias, es decir, no solo son competencias digitales, sino que también tiene que ver con competencias pedagógicas. Entonces, en esta parte central podemos ver cómo se cruzan estas competencias digitales con competencias pedagógicas que todo docente debe poseer, y no solo eso, sino también la competencia para desarrollar competencia digital en los estudiantes.
se dice que nadie puede dar lo que no tiene. Y efectivamente así es. ¿Cómo podemos formar competencias digitales en nuestros estudiantes si nosotros no tenemos esas competencias digitales? Entonces creemos que esta mirada holística, digamos, que tiene el DIGCOMPEDU es conveniente para los propósitos que seguimos. Entonces, en nuestro marco de competencias digitales de la UAM, para la parte docente estamos tomando como referencia el DIGCOMP-EDU, pero también estamos usando el DIGCOMP. ¿Por qué también el DIGCOMP? Porque el DIGCOMP es el marco de competencias digitales para la ciudadanía. Es un marco más amplio que no tiene que ver con actividad docente, puede aplicar a cualquier persona y está centrado en 5 áreas de competencia que son estas: información y alfabetización digital. Esta competencia tiene que ver sobre todo con lo que es búsqueda de información, pero también discernimiento del valor de esa información, de qué es confiable, de qué no es confiable, es decir, tiene que ver también con competencias de lectura crítica y también con gestión de esa información. Y la gestión de la información es desde cómo la organizamos hasta cómo la citamos, cómo la recuperamos. Entonces, todo eso es información y alfabetización digital. La segunda área, que es comunicación y colaboración en línea, tiene que ver sobre todo con esto que hoy se llama ciudadanía digital. Es decir, cómo somos en línea, qué hacemos en línea como persona, ser y estar en el ciberespacio. Entonces tiene que ver desde cuestiones de identidad en línea, reputación en línea, netiqueta, cómo nos comunicamos con otros, cómo nos organizamos con otros para diferentes propósitos, cómo participamos activamente hasta pues desde un punto de vista democrático, ¿no? Entonces, todo esto es ciudadanía digital, básicamente la segunda área de competencia. La tercera área de la que yo hablaba hace un momento es creación de contenido digital. Y esto es importante porque si en la alfabetización tradicional ser alfabeta es saber leer y escribir, lo mismo pasa en la alfabetización digital. Ser alfabeta no solo es consumir productos digitales, es también saber expresarnos por medios digitales, es decir, poder comunicarnos en diferentes formatos, en diferentes lenguajes. Entonces, crear contenidos digitales es parte de la alfabetización digital. Y las otras 2 áreas de competencia dentro del mismo marco DIGCOMP se denominan transversales porque atraviesan las 3 primeras, que es seguridad en la red, es decir, en las primeras 3 áreas están involucrados diferentes aspectos de seguridad y resolución de problemas, que igualmente en las primeras 3 áreas encontramos diferentes desafíos que resolver. Básicamente estamos hablando de problemas técnicos. Entonces, estas 5 áreas de competencia son competencias digitales para la ciudadanía y estas 5 las estamos tomando sobre todo como referencia para los productos y los servicios que ofrecemos a los estudiantes, es decir, formación en competencias digitales para el estudiantado, pero también para la comunidad universitaria en general y para la sociedad en general. Entonces, aquí voy a mostrar de forma más integral cómo está compuesto el DIGCOMP UAM y tiene 4 componentes. El programa que es para formación de docentes, que es el DIGCOMP, o sea, que toma como referencia DIGCOMP-EDU, son los cursos de competencias digitales y o pedagógicas que ofrecemos para el personal docente. El otro cuadrante es un programa de formación para la gestión de la formación multimodal. Esta parte de programa está sobre todo orientada al personal administrativo de la UAM, para que participe de forma más informada en todas las gestiones que tienen que ver con la formación multimodal, el uso de tecnología. Y los 2 cuadrantes inferiores tienen que ver con competencias digitales para la ciudadanía o cultura digital en general. Entonces tenemos un cuadrante dedicado exclusivamente a estudiantes que se resuelve con unas materias, con unidades de aprendizaje, ahorita les voy a mostrar cuáles son, y un programa de cultura digital para toda la comunidad y para el público en general, que básicamente funciona a partir de MOOCs, que son los cursos masivos abiertos en línea.
Aquí podemos ver un poquito más detallado este primer cuadrante. Ahorita tenemos, por ejemplo, el diplomado de EWAEM, tenemos el curso de asesoría en línea, tenemos un curso de tutoría multimodal, tenemos microcursos o NUCs y tenemos webinars como este que ustedes organizaron. Todo esto forma parte de este primer cuadrante y lo que estamos haciendo ahora es mapear lo que ya tenemos contra el marco de ICOMPEDU para ver qué tenemos ya cubierto y qué nos falta cubrir. El segundo cuadrante, de formación para gestores, para administradores, como son personas muy ocupadas y además tienen una rotación bastante dinámica, está compuesto sobre todo por elementos muy pequeños, guías, manuales, microcursos, webinars. Ahorita lo que más tenemos, lo que hemos avanzado en este cuadrante son guías y manuales. Ahora, en el cuadrante de DICOMP para estudiantes tenemos las unidades de aprendizaje transversales multimodales. Ahorita se las voy a explicar brevemente. Y para el DICOMP de todo público tenemos MOOCs y hemos organizado algunos certámenes. Entonces, me voy a enfocar en estas dos últimas partes, que son precisamente la parte de cultura digital. Entonces, los MOOC de cultura digital que tenemos, bueno, aquí están 4, tenemos otro que no está aquí porque ahorita no lo tenemos activo, que es uno de curaduría de recursos educativos en línea, ese lo tenemos que retrabajar. Los que tenemos vigentes y de hecho ofertando este año son estos 4. Este primero se llama Alfabetismo Mediático e Informacional. Es un MOOC que produjo originalmente la Universidad de Athabasca en Canadá, era en inglés. La UNESCO nos pidió que lo tradujéramos y lo adaptáramos al español para público de América Latina sobre todo. Y bueno, pues este MOOC lo tradujimos y lo adaptamos en la UAM. Entonces, lo ofertamos en México X. De hecho, ahorita está abierto, está activo. Lo abrimos el 11 de marzo, cierra el 1 de diciembre. Es un MOOC de 50 horas. Y bueno, está alineado con el currículo de alfabetismo mediático e informacional de la UNESCO. El segundo se llama Exploradores de la Posverdad contra Noticias Falsas. Ese MOOC fue premiado por la UNESCO con el GAPMIL Award en 2018. Y bueno, ese lo operamos cada año. Ese se opera a ritmo del instructor, entonces no está abierto todo el año. Pues para orientar a las personas para una relación empoderada, responsable, informada con los medios. Y bueno, en este año electoral pues lo enfocamos sobre todo para los procesos electorales, para que la gente pues no fuera presa fácil de la manipulación de las noticias falsas, ¿no? Entonces, ese es nuestro MOOC de exploradores, como les digo, es un MOOC también pues premiado. Luego tenemos este otro que es búsqueda en internet para universitarios. Ese MOOC fue nuestro primer MOOC. De hecho, este año vamos a ofertar su 9ª emisión. Es un MOOC muy popular porque pues enseña precisamente a las personas a buscar en internet, pero sobre todo contenidos académicos. No es para cualquier búsqueda, sino búsquedas orientadas a fines educativos, a contenidos académicos. Y este año normalmente lo ofrecemos desde principio de año, pero ahora lo vamos a ofertar hasta agosto porque lo estamos actualizando con herramientas de inteligencia artificial. Es decir, tenemos los contenidos habituales del MOOC que ven, o sea, cubrimos muchos aspectos de las búsquedas en internet, pero estamos, digamos, haciendo como una versión actualizada, reloaded, yo le digo, con herramientas de inteligencia artificial. Ahorita estamos precisamente trabajando en eso, esperamos tenerlo listo para agosto. Y este es nuestro cuarto MOOC, el de narrativa digital. Aquí está el cartel del 2023, todavía no tenemos el de este año, pero ese MOOC tiene que ver con el área de creación de contenidos. Si ustedes ven aquí abajo, estos dos MOOCs cubren sobre todo el área de comunicación y colaboración en línea, es decir, de ciudadanía digital. Este MOOC cubre el área 1, que es de información y alfabetización digital, y este MOOC cubre el área 3, que es de creación de contenidos digitales. Entonces, todos estos los operamos en México X.
que es la plataforma de MOOC de la Secretaría de Educación Pública en México. Todos los operamos en un esquema gratuito, abierto, en línea, o sea, como curso abierto en línea, están a disposición de cualquiera que los quiera tomar. Entonces, si cualquiera de ellos les interesa, vayan ustedes a México X, regístrense, inscríbanse y con mucho gusto los estaremos recibiendo en estos MOOCs de cultura digital. Entonces, como pueden ver, tenemos estos, les digo, hay uno de curaduría que estamos ahorita retrabajando, pero todos tienen que ver con cultura digital para públicos amplios y todos están referenciados hacia el marco de competencias digitales para la ciudadanía. Y por último, les presento la solución curricular que tenemos para competencias digitales, que es este repertorio de materias o de unidades de aprendizaje que hemos denominado transversales multimodales. Estas son 11 unidades, aquí pueden ver, es esta parte de la tabla, es donde pueden ver cuáles son esas 11. Cubrimos 3 áreas de competencia, las competencias académicas básicas, y esto se refiere sobre todo a competencias que los estudiantes deberían traer de media superior, pero que a veces no traen suficientemente formadas. Entonces, estas 4 primeras materias son, yo les denomino remediales, ¿no? Para subsanar competencias que no vienen bien formadas, como es aprender a aprender, lectura, comunicación oral y escrita y pensamiento lógico matemático. Son estas 4 competencias básicas, ¿no? Para cualquier estudiante. Después tenemos las competencias digitales, que precisamente cubren las 3 primeras áreas del marco europeo de competencias digitales para la ciudadanía, que es información y alfabetización digital, comunicación y colaboración en línea y creación de contenidos digitales. Estas 3 materias son las que están centradas en competencias digitales. Y en esta creación de contenidos digitales es en donde usamos, para hacer unas rúbricas, los indicadores de calidad que les presentaba en la otra presentación. Y por último tenemos competencias en lengua inglesa, que estamos utilizando también el marco europeo de competencia en lenguas y estamos cubriendo los 2 primeros niveles porque eso es lo que requiere nuestra universidad, inglesa 1 e inglesa 2. Se requieren 2 materias para cada nivel para cumplir el número de horas que se requiere en cada nivel. Y, ¿por qué se llaman transversales y por qué se llaman multimodales? Bueno, se llaman transversales porque cubren 2 tipos de transversalidades. Lo que llamamos transversalidad performativa, es decir, competencias transversales, que también se llaman competencias transferibles, competencias blandas, power skills, competencias para la vida, competencias para la empleabilidad, tienen muchos nombres, pero son todas competencias que podemos poner en juego en diferentes ámbitos de la vida. Son todas lectura, comunicación, competencias digitales, inglés, es decir, son estas que se llaman competencias transferibles para la vida y para el trabajo. Entonces, por eso son transversales, porque atraviesan cualquier disciplina y múltiples actividades de la vida, del trabajo. Entonces, esa es la primera transversalidad que cubrimos, pero también cubrimos estos que están a la izquierda, que son los temas transversales. ¿Cuáles son los temas transversales? Son temas de coyuntura que deberían conocer nuestros estudiantes independientemente de en qué área disciplinar se estén formando. Entonces, estamos hablando de sustentabilidad, diversidad y multiculturalidad, derechos humanos, equidad de género, cuidado de sí, etcétera. Es decir, son temas generales, podríamos llamar de cultura general, que nuestros estudiantes deben conocer y que están asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la Agenda 2030. Entonces, ¿por qué están relacionados con estas? Bueno, pues porque usamos estos temas para formar en estas competencias. La forma en que yo lo explico, o al menos que yo lo entiendo más fácil, es hablando de medicinas. Si ustedes piensan en un medicamento, tiene su sustancia activa, que es lo que nos hace efecto en nuestro organismo para lo que se necesite, y tiene el vehículo que lleva esa sustancia activa que puede variar, es decir, una misma sustancia activa puede venir en tabletas, en cápsulas, en jarabe, en inyección,
en diferentes vehículos. Y esto es lo mismo. La sustancia activa de la unidad de aprendizaje es la competencia. Es decir, a mí me interesa formar competencias de lectura. Pero ¿cómo voy a formar? ¿Cuál es el vehículo? ¿Qué van a leer los estudiantes mientras estamos formando esta competencia? Bueno, el vehículo son los temas transversales. Entonces, el estudiante probablemente para trabajar esta competencia de lectura va a trabajar con una lectura que tal vez hable de derechos humanos o de equidad de género o de cuidado de sí. Es decir, vamos a usar estos temas para todo esto. Igual si aquí en Información y Alfabetización Digital tenemos un ejercicio de búsqueda en Internet, pues vamos a estar haciendo ejercicios de búsqueda de estos temas. Y así, en cada una de las áreas, vamos a procurar usar los temas transversales como vehículo para formar las competencias transversales. Ahora, son multimodales, ¿por qué? Porque se pueden operar en varias modalidades educativas. Las primeras 4 se operan en modalidad presencial, híbrida o virtual. Es decir, estas 4 materias, las de competencias académicas básicas, se diseñaron para operarse en cualquiera de las 3 modalidades. Las competencias digitales, por su naturaleza digital, las diseñamos para operarse solo en modalidad híbrida o virtual. Y por último, las de competencia en lengua inglesa, por necesidad propia de nuestra universidad, solo se diseñaron como virtuales, pero tienen 2 presentaciones, virtual con acompañamiento docente, es decir, con profesor, y virtual autogestiva, es decir, virtual donde el estudiante sigue de forma autónoma, solo o sola, la materia hasta el final. Entonces, por eso son multimodales, porque se pueden impartir en diferentes modalidades. Entonces, pues esta es la segunda parte de mi presentación, que era pues darles a conocer este proyecto institucional que hemos venido trabajando para formar competencias digitales tanto en nuestros profesores como en nuestro personal administrativo, en la comunidad universitaria, en los estudiantes y en el público en general. Entonces, pues estoy a su disposición si tienen algún comentario o duda de esta segunda parte de la presentación. Gracias. Gracias a ti, María Luisa. Si alguien desea hacer alguna pregunta, en especial, aquí se han conectado algunos estudiantes que hoy están desarrollando con nosotros el curso de Fundamentos de la Transformación Digital Educativa, y creo que su segunda presentación les ha permitido aterrizar muchas de las cosas que hemos visto en el curso. Y quiero decirles que cuando yo me acerqué a María Luisa, realmente lo hice por la guía, pero ella me proponía hacer esta segunda presentación y yo se la agradezco muchísimo, porque ayer en el contexto de estas jornadas pudimos ver cómo se trabaja el marco europeo para la competencia emprendedora y DICOM y cómo aterrizarlo a el emprendimiento en los estudiantes. Luego vimos un modelo de madurez digital para las instituciones. Y hoy esta propuesta de UAM nos ha permitido ver realmente cómo enfocarnos en toda una organización educativa, considerando los marcos de competencias digitales, en este caso DICOM Edu, y el marco general de competencias digitales, y considerando también lo multimodal de acuerdo a las características del auditorio. Y quisiera que nos dijeras el valor que le das en esta propuesta a los recursos educativos abiertos, y en especial a los webinars y a los MOOCs. Sí, bueno, yo creo que como universidad pública, nosotros somos una universidad pública, estamos financiados con recursos públicos, entonces en este sentido pues tenemos un compromiso y un deber, digamos, de poner a disposición lo que hacemos de forma pública.
Entonces, les cuento que en EWAM, en la Dirección de Formación Multimodal, donde producimos todo esto y de hecho donde producimos las materias híbridas y virtuales de la universidad, siempre hemos trabajado bajo una lógica de licencias abiertas, de Creative Commons, siempre, y por eso precisamente cuando lanzamos nuestro programa de cultura digital en el 2016, lo hicimos pensando primero y antes que nada en recursos educativos abiertos, y por eso todos nuestros cursos de cultura digital son MOOC, son abiertos, y por eso hemos venido trabajando en esta lógica. Y por ejemplo, las UATM, las unidades de aprendizaje transversales multimodales, fueron premiadas precisamente en el 2022 con el premio NUYSTIC. Bueno, pues por innovación, etcétera, pero una de las características que evalúan en este premio es que sea una solución transferible a otras instituciones. Y entonces también así están generadas las unidades de aprendizaje transversales, es decir, las tenemos montadas en Moodle. Todos los contenidos son con licencias abiertas. Entonces, si otra universidad quisiera implementar estas materias en su currículo, con un convenio serían fácilmente transferibles. Y bueno, Moodle es una plataforma también de acceso abierto, entonces cualquier universidad, por ejemplo, que esté trabajando con Moodle y que quisiera implementar estas materias, pues podría acercarse, establecemos un convenio y le pasamos las materias porque están con licencias abiertas, ¿no? Entonces sí, todo lo que generamos nosotros es con esta lógica, porque pues somos una universidad pública y entendemos que para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, pues necesitamos precisamente compartir todo lo que estamos haciendo y hacerlo abierto, ¿no? Para que todos podamos beneficiarnos de esos esfuerzos. Entonces sí, es una, digamos, es una cultura de trabajo que tenemos en la UAM, de tener en abierto todo lo que hacemos. Muchísimas gracias, María Luisa. Realmente también la idea de nuestra red iberoamericana de investigación e información para la transformación digital en la educación y la propia escuela de competencias digitales, lo que busca es eso. Nosotros actualmente estamos terminando 9 cursos de posgrado que fueron inicialmente dirigidos a los docentes, pero también encontramos en los webinars, en este caso, que también forman parte de la escuela, una forma de llegar a muchas más personas y a un público más abierto, entendiendo que para crear, formar estas competencias digitales debemos llegar a más personas y que debemos hacerlo a través de recursos educativos abiertos. Vamos a revisar si tenemos alguna pregunta o alguien desea intervenir, expresar sus opiniones. Bueno, tenemos algunos en el chat. Que si tienen algún curso para enseñar a producir recursos educativos. Como tal, así, con ese nombre y esa vocación tan puntual, no lo tenemos así, tal cual, porque es bastante, digamos, amplio. Como ustedes pueden ver en la guía de recursos educativos digitales, recurso educativo digital es un abanico enorme, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es enfocarnos, digamos, en recursos particulares, ¿no? Entonces, tuvimos una serie de webinars, por ejemplo, para hacer un video, para hacer una infografía, para hacer un podcast, o sea, para cosas particulares, ¿no? Para recursos educativos en específico. Y tal vez el curso más robusto que tenemos en producción es precisamente el MOOC de narrativa digital, porque en el MOOC de narrativa digital vemos muchos aspectos de la producción que se pueden usar para narrativa, pero también se pueden utilizar para recursos educativos, y además, pues la narrativa también se utiliza para recursos educativos. De hecho, ahorita este semestre di una materia, tenemos una licenciatura en educación mediada por tecnologías aquí en la UAM, y di una materia que se llama ludificación y narrativas en la educación. Entonces, bueno, las narrativas también las usamos en la educación. De hecho, nuestros MOOC, estos que les presenté, 2 de ellos están basados en narrativas. El MOOC de Exploradores de la Posverdad está basado en un cómic, en una narrativa de los superhéroes que luchan contra el Dr. Falaz, y también el MOOC de Búsqueda en Internet para Universitarios. Cada tema está entregado a través de una narrativa, y son narrativas diferentes en cada tema, pero todas de todos los temas tienen un hilo narrativo. Entonces,
resumidas cuentas, el MOOC que tenemos, digamos, el curso que ahorita tenemos donde hay más elementos de producción para recursos es el de narrativa digital y ese lo ofertamos en octubre. Entonces yo les voy a mandar a Yeleni la invitación para que quienes estén interesados pues se conecten, es totalmente en línea, es gratuito y tal vez en ese MOOC encuentren ideas y recursos y herramientas para producir sus recursos educativos. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de que si en el MOOC se emplea la inteligencia artificial para la creación de contenidos en la realización de tareas docentes. No lo estamos haciendo así porque los MOOC no están enfocados a docentes. Ajá, todos nuestros MOOC son de cultura digital para público en general, pero sí estamos presentando herramientas de inteligencia artificial para diferentes tareas, ¿no? Por ejemplo, en el de búsqueda en Internet, pues presentamos diferentes herramientas que nos pueden ayudar desde a definir las palabras clave para nuestra búsqueda hasta herramientas para revisión de literatura, para citación y referenciación, para diferentes tareas, ¿no? Pero no estamos centrados en el docente porque los MOOC son del DIGCOMP, que para público amplio, no son del DIGCOMP Edu, y todavía no estamos en DIGCOMP Edu, todavía no estamos trabajando ningún curso así en línea o tipo MOOC para esto de inteligencia artificial. Es un desafío enorme porque la inteligencia artificial se está moviendo muy rápido. Ya dimos un taller, fíjense, les cuento, di un taller en diciembre acerca de herramientas de inteligencia artificial para investigadores y volví a dar ese taller, una versión, digamos, mejorada de ese taller ahora en mayo. De diciembre a mayo, los cambios fueron enormes. De lo que vi, o sea, lo que vi en diciembre lo tuve que actualizar y ajustar y cambiar para mayo porque ya se habían movido muchas cosas. Entonces, este ámbito de la inteligencia artificial es muy, muy dinámico. Entonces, a la conclusión que hemos llegado es que más que enseñar a las personas a usar determinada herramienta que va a estar cambiando y nunca vamos a estar a la par con el desarrollo, lo que tenemos que enseñar a las personas es a entender cómo funcionan estas herramientas, a interactuar de forma crítica, ética, con estas herramientas, o sea, entender la lógica de las herramientas y para qué sí sirven, para qué no sirven, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus sesgos, cuáles podrían ser los desafíos que nos presentan. Ayer precisamente estaba trabajando en actualizar contenidos para el MOOC de búsqueda en Internet y estaba actualizando un apartado que se llama fuentes de información, ¿no? Entonces, en el curso tradicional decimos que las fuentes típicas de información son los artículos académicos, los libros y las noticias. Pero dije, bueno, en este curso que está actualizado, seguramente me preguntarán, bueno, ¿y qué hay de la inteligencia artificial como fuente de información? ¿La puedo usar o no la puedo usar? Y entonces estaba trabajando ese apartado y dije, bueno, depende de qué estés usando, porque si estás usando ChatGPT es una cosa, y si estás usando Gemini o Perplexity o Copilot es otra cosa. ¿Por qué es diferente? Bueno, pues te explico cómo funciona ChatGPT y te explico cómo funcionan estos otros tres. ¿Y por qué es diferente? Porque estos tres sí te dan fuentes de dónde sacaron la información y ChatGPT no te puede dar fuentes de dónde saca la información. Entonces, pero tienes que entender cómo funciona ChatGPT para saber que como fuente de información, si quieres tener referencias, no te va a servir, ¿no? Pero entonces, a lo que voy es, para enseñar a los docentes a usar estas herramientas, no es tanto decir, usen esta herramienta de esta manera, no, es más bien, entiende cómo funciona y busca qué herramientas te pueden servir, porque esto, cada día hay nuevas herramientas y las herramientas que están disponibles cada día están cambiando. Entonces, es imposible tener un curso que cubra todo y que esté actualizado todo el tiempo en inteligencia artificial. Yo creo que más bien estamos esto que hoy día se llama Artificial Intelligence Literacy, ¿no? Alfabetismo de inteligencia artificial. Enseñarnos a pensar e interactuar con estas herramientas, no importa cuál sea la herramienta, entender sus lógicas y sobre todo sus limitaciones y hacerlo de forma crítica y hacerlo de forma ética. Esas son las dos cosas que más me preocupan. Entonces, sí, no, ahorita todavía no tenemos nada para docentes y no sé si lo tengamos pronto por estos desafíos que les comento, ¿no?
Muchísimas gracias, María Luisa. Gracias por interactuar con nosotros y además por toda la información que nos has dejado, que nos permitirá acceder a todos estos recursos y además porque este último intercambio que hemos tenido en el webinar, pues nos da pie a nuestro próximo webinar que sí está relacionado con la generación de cursos virtuales con IA. Entonces creo que realmente este último intercambio nos ha venido como anillo al dedo, como un pie forzado para recibir a nuestro próximo invitado. Quiero darte las gracias de seguro. Vamos a estar colaborando en los próximos días porque creo que tenemos mucho que hacer de conjunto y que nos puede, que desde UAM y en especial en tu persona nos pueden seguir ayudando mucho a lo que queremos construir desde la agenda digital cubana, pero especialmente en el eje de competencias digitales y hacerlo desde nuestra escuela Druida. Muchas gracias, yo creo que nos ha gustado muchísimo. Han sido dos webinars realmente en uno. Hemos ganado. Pues muchas gracias. Gracias por la invitación y pues yo encantada de seguir colaborando y bueno, pues aprendiendo mutuamente unos de otros y avanzando en esto que es la construcción de una cultura digital. Muchas gracias a Yeleni y a todos los que se conectaron y que han estado participando y haciendo preguntas y comentarios. Muchas gracias. Gracias a ti, María Luisa. Pues los dejo, que estén muy bien y que continúen sus trabajos con mucho éxito. Gracias. Gracias. A todos los que están ya conectados, les pido que se mantengan con nosotros. Ya está también con nosotros Dieter,